Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar por finalizada la unidad 3 con el teorema de Norton, en la cual vamos a ver unos ejercicios más. Como habíamos visto anteriormente, para poder resolver este tipo de sistemas, aplicamos los mismos pasos que aplicamos para encontrar la resistencia de Thevenin. Simplemente utilizamos la parte que necesitamos, en este caso, para sacar la resistencia de Norton. Ahora ya no se llama Thevenin, sino resistencia de Norton. Lo que hacemos es poner nuestro medidor en la salida, y en este caso, como tengo una fuente de corriente, lo que hago es suprimirla y dejar en sus terminales a circuito abierto. De esta manera, en el medidor de voltaje o multímetro vamos a medir la resistencia equivalente. En este caso nos damos cuenta que la resistencia equivalente va a ser igual a ¿qué? A la suma de R1 más R2. ¿Por qué? Porque están en serie. ¿Ya? Entonces Rn va a ser igual a R1 más R2. Por lo tanto, esto me va a dar igual 5 ohmios más 4 ohmios, 9 ohmios. Ahora, una vez que ya encontramos la resistencia de Norton, vamos a encontrar ahora la I de Norton. ¿Qué es lo que hacemos para encontrar la I de Norton? Entre los terminales cortocircuitamos. Al hacer esto, me queda un sistema R2. Fíjense que la corriente de 10 amperios va hacia abajo. ¿Y a dónde conecta? A tierra. Entonces esto iría para acá abajo. Lo mismo R1. Y conecta a tierra. Y aquí estaría conectada a tierra. Entonces, ¿dónde estaría para nosotros nuestra corriente Thevenin? Fíjense que la corriente Thevenin sería esta. Perdón, corriente de Norton. Sería esta. Y esta corriente de Norton, ¿de dónde sale? De estos dos De elementos. la resistencia 1. Con la fuente de 10 amperios. Voltaje. Fíjense que aquí sale esa resistencia de Norton. Pero asimismo, fíjense que también de acá, de R2, saldría esa resistencia de Norton. ¿Por qué? Perdón, esa corriente de Norton. ¿Por qué saldría también de R2? Porque si aquí en R1 y esta fuente de 10 amperios se divide esa corriente, recordemos que a la salida la volvemos a recuperar. Esto regresa a tierra, vuelve a salir por R2, ingresa entre R1 y la fuente de 10 amperios, vuelve a unirse y sale. Entonces, fíjense en algo, que en R2 saldría la corriente de Norton, aquí. O en su defecto, sería ¿qué cosa? La suma de la fuente de 10 amperios más la corriente en la De la fuente. resistencia 1. Si estamos de acuerdo en esta parte, había un ejercicio que le subí en YouTube donde estaba solamente una fuente de voltaje, una fuente de corriente y una resistencia. Y las tres estaban en paralelo, así mismo como está aquí. Y recuerden que ahí en ese ejercicio claramente les indicaba que cuando tenemos este tipo de sistema, lo que nosotros hacemos, ¿qué es? Simplemente aplicar el divisor de corriente. Eso es lo que hacemos. Tenemos que tener en claro esa parte para poder resolver el sistema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Pregunta. Ya, entonces, para hallar la corriente de Norton, ¿qué tendría que hallar? La corriente en la resistencia R2. Ujú. Ya. Y N sería igual. Como quiero sacar la corriente aquí en la resistencia 2, tengo que ocupar qué cosa. Primero, Divisor de la la... fuente. La fuente, aquí tengo los 10 amperios. ¿Ya? Tendríamos los 10 amperios que multiplicara a R1. ¿R1 cuánto vale? 5 sobre 5 más 4. Ojo, acuérdense que nosotros cuando sacamos la corriente en una resistencia, es lo mismo sacar la corriente de la resistencia contraria sobre la sumatoria de las dos resistencias. Esta parte aquí es el divisor de corriente. Esta parte tenemos que siempre tenerla presente para poder sacar o simplificar los sistemas de manera más óptima. Entonces, esto que nos quedaría igual a 50 novenos. Utilizando la calculadora. 50 dividido para 9 a 5,55 amperios. Entonces, ya hemos encontrado la corriente de Norton y su resistencia. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Ubicamos la fuente de corriente y la resistencia. A diferencia de Thevenin, Thevenin en cambio en qué era? En serie y fuente de voltaje. Fíjense que la corriente sube, la corriente de Norton sube, o como se expresa en el libro, está aquí. Puede estar aquí la corriente de Norton. ¿Por qué está aquí también acá abajo? Porque aquí abajo suma los 10 y la corriente R1. Yo la dibujé acá arriba porque también vuelve a subir y se separa entre la fuente de 10 amperios y la resistencia R1 como está aquí. Ya. Entonces aquí tendríamos la fuente hacia arriba. Esta sería la corriente de Norton. 5,55 o 56. La resistencia de 9 ohmios y la resistencia de carga, que en este caso también es de 9 ohmios. Este sería R load o R de carga. Y esta sería mi terminal A y mi terminal B. Ya. Fíjense cómo hemos resuelto el sistema simplemente aplicando los mismos procedimientos. Para encontrar R Thevenin y R de Norton es lo mismo. Se simplifican las fuentes de voltaje de corriente y se miden la salida o en los terminales AB. Eso no cambia. En Thevenin mide el voltaje a circuito abierto. En Norton la corriente a cortocircuito. Esa es la única diferencia que existe entre el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si está claro el procedimiento, solo tienen que tener en cuenta esto, que si aquí sale la corriente de Norton, obviamente por acá ingresa. Ya. Bueno, no hay preguntas, continuemos este último ejercicio de aquí. Me piden asimismo determinar el circuito equivalente al Norton de la parte de la red a la izquierda de AB en la figura. Fíjense que nosotros podemos tener más sistemas a la parte derecha. Es como ya en los sistemas, ya fabricados.
Fíjense que esto es un sistema que tiene una fuente de corriente, una fuente de voltaje del lado izquierdo con dos resistencias y del lado derecho tiene una fuente de voltaje con dos resistencias. ¿Qué vendría a hacer? Todo esto para mí, ¿qué representa? R, L. Y no solamente RL, puede ser resistencia. Como hemos visto aquí, también puede haber una fuente de voltaje. O puede ser un sistema más grande. Eso en realidad no importa. Lo que importa es la aplicación del método. El método no cambia. Puede haber a la derecha los puntos AB, lo que sea. Ya. Pero nosotros tenemos que tener claro el método. El método sigue siendo el mismo, no cambia. ¿Qué hacemos aquí? Sacamos las fuentes para encontrar la resistencia de Norton. Luego, donde está la fuente de voltaje, cortocircuitamos, y donde está la fuente de corriente, circuito abierto. Finalmente, R de Norton aquí a qué va a ser igual. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo está R1 y R2? ¿En serio o en paralelo? En serie. ¿Seguro? Yo lo veo en paralelo. Fíjense que aquí está conectado. Este es el mismo nodo entre R1 y R2. Y este es el mismo nodo entre R1 y R2. Por lo tanto, R1 está en paralelo a R2. Si estuviera en serie, no debería haber esta conexión, este tipo de conexión en ambos lados de la resistencia. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a 4 ohmios por 6 ohmios sobre 4 ohmios más 6 ohmios. Esto me va a dar 24 sobre 6 más 4, 10. 24 para 10, 2.4 ohmios. Hasta ahí ya he encontrado R de Norton. Todo para encontrar ahora la corriente de Norton, cortocircuito. Y en este punto quiero hallar la corriente. Ahora, si nos fijamos, ¿qué sucede aquí con R2? Es igual a 0. ¿Y qué sucede con la fuente de corriente? También es 0. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este mismo terminal de aquí hasta aquí es el mismo punto, y este terminal de acá hasta este mismo terminal es el mismo punto también. ¿Qué nos quedaría nada más? Nos quedaría R1 más menos hasta aquí. ¿Qué sucede aquí? Cortocircuita la fuente, cortocircuita R2, y ahí es el terminal donde está el punto AB. Aquí están las tres. Ya. Entonces aquí tendríamos R1, 4 ohmios. Aquí tendríamos B1, 7 voltios. Y la corriente de Norton quedaría simplemente en este punto. Entonces, I de Norton, ¿a qué va a ser igual? Aplico ley de Ohm, porque solamente tengo una resistencia y un voltaje en serie.
En este caso sería B1 para R1. Sería 7 voltios dividido para 4 ohmios. 7 dividido para 4, 1.75 amperios. ¿Ya? Fíjense cómo al hacer cortocircuito hemos dejado inhabilitado R2, hemos dejado inhabilitado I. Por lo tanto, todo este sistema me va a quedar igual. Fíjense que la corriente viene así y vuelve a subir. ¿Ya? Corriente Norton. R Norton. ¿Cuánto vale la corriente? 1.75. R Norton 2.4 ohms. Y la demás parte del circuito es igual. Todo lo demás es igual. Conectado en los terminales de aquí. Fíjense cómo hemos podido transformar. Primero, en los primeros capítulos que hacíamos análisis en estas partes del sistema y de alguna forma lográbamos, haciendo transformaciones de fuente, aplicando la ley de voltaje Kirchhoff, mallas, nodos, podíamos encontrar las corrientes en cada uno de estos elementos. Pero ahora en los teoremas, en los teoremas de resolución de circuitos, fíjense como ya todo un sistema ya no interesa mucho, sino en qué se convierte, simplemente en una fuente de corriente con una resistencia. O como vimos en Thevenin, se convierte todo en qué cosa, en una fuente de voltaje con una resistencia Thevenin. Entonces, aquí también, ¿qué podíamos hacer? Si quisiera transformar solo lo que está de rojo a R de Thevenin y a B de Thevenin. ¿Qué hacíamos para encontrar B de Thevenin? Multiplicamos ¿qué cosa? R de Norton por corriente. Tendríamos 2.4 por 1.75. 4.2 voltios. La resistencia sigue siendo la misma. Eso no lo cambia. Y este sería su equivalente, pero en voltaje Thevenin y en resistencia de Thevenin. Fíjense la gran diferencia. La una es en serie con la fuente de voltaje, la otra es en paralelo con la fuente de corriente. Bueno, estimados, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda más acerca de estos sistemas. Hasta aquí sería la parte de la evaluación de la unidad 3, que constataría en qué cosa. En leyes, en lo que es mallas, nodos, supermallas, supernodos, superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton. Esos cinco ítems constituyen toda la unidad 3. Con todos estos procedimientos que hemos visto, vamos a ingresar a partir de la próxima semana a la unidad 4. La unidad 4 trata del semiconductor, el primer elemento, digamos, electrónico en sí, que trata del silicio y el germanio,
cómo es el diodo. En el diodo vamos a entender su funcionamiento y vamos asimismo a aplicar todos estos procedimientos que hemos visto. Vamos a aplicar ley de Ohm, vamos a aplicar lo que es divisor de voltaje, divisor de corriente, sistemas en serie, sistemas en paralelo. Vamos a entender cómo cuánto voltaje se puede generar en un diodo. Vamos a ver los diferentes tipos de conexión de diodos. Vamos a ver cómo rectificar la onda, cómo esa onda sinusoidal que vimos matemáticamente, mediante la función seno, la convertimos en una onda pulsante o cuadrada para poder tener niveles de voltaje estables. Bueno, no tan estables, pero sí bastantes. Ya no con partes negativas, sino solo positivas. Ya. Si se acuerdan, en la función seno tenemos semiciclos. Hay partes positivas y partes negativas. De 0 a pi es positivo y de pi a 2pi es negativo. Ya. Todo eso de ahí vamos a hacer que mediante el diodo rectifique esa onda en la parte negativa. Todo lo que está en la parte negativa suba. Así mismo, con los diodos vamos a hacer diferentes sistemas donde podemos bloquear señales, trocear señales incluso, o hacer fuentes de alimentación, que es para lo que se vaya en la parte electrónica inicial. Y hasta ahí sería la parte complementatoria de fundamentos de electrónica. En electrónica analógica van a continuar viendo los diodos, van a ver los diferentes tipos de amplificadores operacionales para poder unir tanto la parte digital con la parte analógica y entender cómo funcionan los sistemas. Porque los sistemas no solamente son resistencia, fuentes de corriente, fuentes de voltaje, no. Los sistemas son sistemas de propagación de ondas, sistemas de radio, de transmisión, de video, de audio, etcétera. Entonces todos estos sistemas van a ir familiarizándose poco a poco con todo esto que hemos visto. Todos estos procedimientos, sobre todo divisor de corriente y divisor de voltaje, son muy utilizados en la parte de instrumentación. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia que ustedes aprendan todos estos procedimientos. No son muy complicados, fíjense que no son muy extensos. El ejercicio puede ser extenso, a lo mejor encontrar este RN puede que sea un poco más complejo porque tiene a lo mejor otra resistencia en paralelo, pero ya hemos visto que si tienen 3 resistencias en paralelo, resolvemos en pares y finalmente con la primera resistencia. No es necesario saberse toda la fórmula o con la fórmula estándar de resistencia en serie, que ya sabemos nosotros que son R1 más R2 más R3 más RN. Podemos sacarlas así. O resistencia en paralelo, una sobre R total, 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y así podemos extendernos hasta más 1 sobre Rn. Entonces, todo esto son métodos importantes que tienen que tenerlos claros para poder resolver sistemas. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hasta el día de hoy, alguna consulta. Igual voy a subir también más ejercicios de estos a la plataforma de YouTube. Es importante esa parte, que estén suscritos para que puedan ir revisando el material. Dígame, señor Sarch, creo que levantó la mano. Ah, no, perdón, señor Washington. Ingeniero, muy buenas noches. Una consulta. ¿Y qué día es la lección de Para la próxima semana. Ahorita no, la siguiente viernes sería. Acuérdense que ustedes siempre les dejo una semana de diferencia para que puedan ir revisando todo este material. Y asimismo el deber de la unidad 3 va a quedar para el siguiente viernes. No va a ser entregado en la fecha que se puso tentativamente. Ya van a ser cambiadas esas fechas de los deberes, de la entrega del deber de la unidad 3. Para que tengan tiempo de revisar y todo lo demás. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta?
Dígame, señor Gutiérrez. Dígame, señor Gutiérrez, ¿tiene alguna pregunta? No. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Voy a detener la grabación.